tardes, buenas noches, dependiendo de en dónde se encuentren en el mundo. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de este seminario Internet Internacional. Hoy vamos a hablar sobre limitar o reducir la presencia del COVID-19 en los centros de salud. Vamos a llevar a cabo este debate con gente de la prevención y control de las infecciones. Me llamo Fernanda Laza. Soy líder del equipo de prevención en el programa de control y prevención de las infecciones en los CDC de Estados Unidos. Hoy voy a moderar esta sesión con mi colega, la doctora Caroline Herzig. Antes de iniciar, les daré algunas reglas para esta reunión. Si quieren interpretación en árabe, francés, portugués, ruso o español, hay un botón en la parte inferior de la pantalla Zoom, se muestra en esta diapositiva y dice interpretación. Ustedes le dan clic ahí y eligen su idioma. Para el árabe hay que seleccionar el botón que dice alemán. Tenemos dos funcionalidades de chat para la reunión de hoy. Usen el botón que dice preguntas y respuestas solamente para hacer preguntas e interactuar con las personas durante esta sesión. El botón que dice chat se usa únicamente para problemas técnicos o de conexión. Una disculpa de antemano si no logramos responder a todas sus preguntas. Hemos estado revisando las preguntas que nos dejaron ustedes al inscribirse y trataremos de responder el mayor número posible, aunque quizá no nos alcance el tiempo para contestarlas todas. Estamos grabando esta sesión en todos los idiomas. Ustedes entonces al participar en este webinario están aceptando que sea grabada esta grabación. Cada semana se envía un correo con anuncios de ECO y ahí tendrán una copia de la grabación en los diferentes idiomas. También pueden encontrar la copia en estos dos enlaces que están en esta diapositiva. Hay créditos también para la educación continua. Gracias a la relación que se tiene ya establecida con la Universidad de Nuevo México. Al final de la sesión les dejaremos el enlace en donde ustedes pueden reclamar sus créditos. También en ese correo de anuncios que les llegó de parte de ECO, también encontrarán el enlace de la Universidad de México para reclamar los créditos educativos. Ahora les voy a pedir a los panelistas que se presenten a ellos mismos. Los panelistas y los oradores estarán respondiendo a sus preguntas. Le cedo entonces la palabra al doctor Michael Ward para que se presente rápidamente. Buenos días a todos. Me llamo Michael Ward. Soy director de control de la prevención y de las infecciones en el Hospital Martin, un hospital de 1,200 camas en la isla pequeñita de Malta, es decir, en el centro del mar Mediterráneo. Soy copresidente de la Federación Internacional del Control de las Infecciones. Y puedo decirles que este año la mayor parte de mi trabajo ha sido el tema de la COVID-19. Muchas gracias. Es un gran placer tenerle con nosotros hoy. Doctora Miriam, ¿se puede presentar, por favor? Buenos días a todos. Soy directora y epidemióloga en Brasil. Yo represento la Sociedad Brasileña de Control de las Infecciones y trabajo en un hospital privado. Es un placer estar acá. Es un placer tenerla con nosotros, doctora. Y ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Caroline Herzig. Es
epidemióloga, trabaja también con los Centros del Control de Infecciones y Enfermedades en los Estados Unidos. Tiene la palabra, doctora. Gracias, Fernanda. Buenos días, tardes y noches a todos. Me llamo Caroline Herzig y soy epidemióloga. Trabajo en el programa de control y prevención de las infecciones. Y realmente agradezco la oportunidad que se me brinda hoy para poder hablarles sobre algunas consideraciones operativas en el control de los visitantes en los centros de salud. Al final de mi presentación les dejaré una diapositiva con todos los enlaces y los recursos que presento. No tengo ningún conflicto de interés por declarar. Los objetivos de esta presentación es describirles las metas de la gestión de los visitantes, también describir las estrategias que podemos usar para gestionar las visitas y de esta forma limitar que la COVID-19 ingrese en los centros de salud. También describir las estrategias que se pueden implementar cuando los visitantes son fundamentales para el cuidado de los pacientes dentro del hospital. El objetivo es minimizar el riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 a los visitantes de los pacientes que tienen o se sospecha que tengan la COVID-19. También queremos minimizar el riesgo de los visitantes al introducir el SARS-CoV-2 en los centros de salud, es decir, porque el riesgo aumenta conforme se va propagando más la enfermedad dentro de la comunidad. So, los visitantes que van a los centros de salud deben de ser controlados por la COVID-19, independientemente de que la transmisión sea comunitaria o no. Cuando se permite la entrada de visitantes, podemos usar algunas estrategias para limitar la transmisión de la COVID-19. Por ejemplo, poner anuncios visuales, como el que están viendo en esta diapositiva a la derecha, en las entradas de los centros y en otras áreas estratégicas. Esto alienta a los visitantes a detectar autodetectar cualquier síntoma que pudiera estar relacionado con la COVID-19 y también les da información acerca de a quién deben de contactar si tuvieran alguno de estos síntomas. También hay que pedirle a los instructores que tengan cualquier síntoma que se vayan de este centro y que busquen apoyo de ser necesario. El personal del centro de salud debe de también insistir con los visitantes de hacer esto. Si se permiten entonces los visitantes en los centros de salud, podemos darle capacitación a los visitantes en lo que respecta a la higiene de manos, las prácticas de higiene, la etiqueta para la respiración. Y si vemos que un visitante tiene síntomas respiratorios, entonces sabemos que deben de dejar los centros de salud y buscar apoyo en caso de ser necesario. También hay que darles alternativas para las interacciones entre los visitantes y los enfermos, por ejemplo, permitir llamadas telefónicas, llamadas de video. De esta forma, entonces, limitamos el riesgo de una transmisión de SARS-CoV-2 dentro de las instalaciones. Y también podemos pedirles a los visitantes que usen algún equipo de protección, como por ejemplo mascarillas, y hay que restringir la entrada de los visitantes para los pacientes graves. Cuando ya se cuenta con una transmisión comunitaria, estas serían las estrategias a implementar. Hay que restringir la visita de todos los visitantes a los centros de salud y solamente dejar entrar a aquellas personas que son esenciales para el cuidado del paciente. Hay que limitar el número de visitantes a uno por paciente cada vez y hay que detectar cualquier tipo de síntoma similar a la COVID-19 antes de que ingresen al centro de salud
Y también hay que pedirles a los visitantes y a los cuidadores que usen una mascarilla médica o una careta, protección facial, dependiendo de lo que establezcan las políticas nacionales. Otras estrategias podría ser, por ejemplo, evaluar a los visitantes y cuidadores para determinar el riesgo que supone para su salud y limitar a aquellos que están en un alto riesgo si tuvieran la COVID-19. También hay que darle educación a estos cuidadores y a estos visitantes sobre el uso de equipo de protección personal, higiene de manos, distanciación social y también limitar el número de superficies que puedan o que deberían de tocar. Hay que educar acerca del uso correcto para ponerse y quitarse el equipo de protección personal. Algu- un- Esta educación debe ser, esta capacitación debe darla una persona del centro de salud y un experto, por lo que hay que contar con el tiempo para dar esta capacitación. Hay que seguir entonces planes de contingencia del equipo de protección personal en el caso de que se cuente con un, una existencia limitada de equipo de protección o que no se cuente con este equipo de protección. Eh, Hay que limitar el movimiento de los visitantes y cuidadores dentro de los centros de salud y por último, ellos no deberían de estar presentes durante ninguna operación aerolizante. Como les había dicho, esta es la diapositiva de las referencias que utilicé para preparar esta diapositiva y que tiene que ver con la capacitación que se le puede dar a los visitantes y a los cuidadores. Les agradezco su atención. Antes de cederle de cederle la palabra a los siguientes oradores, quisiera invitarlos a contestar la encuesta sobre las estrategias para limitar la propagación de la COVID-19 dentro de los centros de salud. Los invitamos a todos ustedes a responder las preguntas de la encuesta. Primero vamos a presentarles las preguntas y después les vamos a dar un tiempo para que respondan y después presentaremos los resultados según el número de participantes a esta encuesta. La primera pregunta, entonces, ¿cuáles son las políticas que se han implementado en su centro de salud para gestionar las visitas en los hospitales? Seleccionen todas las respuestas que aplican. Entre las respuestas están los visitantes o cuidadores no pueden entrar, únicamente pueden entrar solamente aquellos que son fundamentales para el cuidado del paciente. Otra opción, una entrada designada para los visitantes y cuidadores. Otra es hacer una detección de síntomas de la COVID-19 de ellos antes de que ingresen en las instalaciones. La comunicación, el uso de la comunicación remota como una alternativa para la comunicación directa entre los visitantes y los pacientes. También la otra respuesta es material visual que se ponen a la entrada y en lugares estratégicos de los centros de salud para poder informar a los visitantes y cuidadores para que ellos mismos detecten si tienen síntomas de la COVID-19. Y la última respuesta posible es pedirles que usen mascarilla o protección facial. Tienen 30 segundos para responder. Parece que la mayoría de los centros de salud restringieron las visitas y solamente le dan acceso a aquellos que son esenciales para el cuidado del paciente. 63% de los centros dicen que hacen una detección de los síntomas de la COVID-19 de los visitantes y cuidadores. 75% respondió que los cuidadores y visitantes necesitan usar una protección facial o mascarilla.
Siguiente pregunta de la encuesta. Cuando los visitantes y cuidadores pueden ingresar en su centro de salud, ¿qué tipo de capacitación o educación les brindan ustedes? Primera respuesta es el uso adecuado del equipo de protección personal, higiene de manos, distancia social, restricción de movimiento dentro de la facilidad, limitar el número de superficies que tocan, eh, higiene respiratorio, etiqueta al toser o no, ninguno de ellos porque no se permite la entrada a ningún visitante. Les damos 10 segunditos más. Ok, resultados. La respuesta más frecuente es 82% higiene de manos. Después también tenemos educación o capacitación en lo que respecta a la etiqueta al toser y también el uso del equipo de protección personal y la restricción dentro del movimiento de, de las instalaciones de salud. Su centro de salud tiene una entrada separada para detección de pacientes con la COVID-19. Entonces, este es para los pacientes, no para los visitantes ni los cuidadores. Es decir, los pacientes que ingresan al hospital, si tienen algún síntoma respiratorio, tienen una entrada designada, sí o no. Respuestas posibles es que no hay una entrada separada para o ni tampoco se cuenta con un área de detección. Otra respuesta posible es la misma entrada que todos los pacientes. La otra respuesta posible es una entrada aparte y una zona de detección. Y la última respuesta posible es ninguna de las anteriores. Estos son los resultados. Bastante dividida, pero parece que casi todas los centros de salud cuentan con la misma entrada para todos los pacientes. Sin embargo, sí cuentan con una zona de detección para los pacientes que ingresan y que tienen algún síntoma respiratorio o que presentan fiebre. Y pasemos a la cuarta y última pregunta. En su centro de salud, ¿ustedes tienen cuartos de espera de aislados o salas aisladas para todos aquellos pacientes que cuenten o que tengan sospecha de contar con, con la COVID-19, de presentar la COVID-19? Respuestas posibles, sí, no, no lo sé. 10 segunditos más. Y estas son las respuestas. Una gran mayoría de los centros de salud reportan que sí cuentan con áreas de aislamiento o salas de aislamiento para aquellos pacientes que cuentan con la sospecha de la COVID-19. Tenemos una última pregunta. Los pacientes
con los que se sospecha que se cuente con la COVID-19, ¿están en la misma sala de aislamiento que aquellos que tienen un para los que ya se confirmó que tienen la COVID-19? ¿Están en la misma sala las sospechas, casos sospechosos y casos confirmados? Daremos unos segunditos más. 77% de ustedes respondió que no están en la misma sala de aislamiento. Los casos sospechosos están en una sala de espera aislada diferente de aquella en donde están los casos confirmados. Esta es la última pregunta. Muchísimas gracias por la participación de todos. Vamos a cerrar entonces esta encuesta y vamos a presentarles a nuestra presentadora siguiente. Presentador. Es un gran placer para mí presentarles a Carlos. Carlos es epidemiólogo e infectólogo y también es un profesor asociado de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. También es presidente de la Asociación de Control de Infecciones y también es miembro del Comité para el Control de la COVID-19 y fue exdirector del Departamento de la Vigilancia y Control de las Enfermedades. Doctor, es un placer tenerle con nosotros el día de hoy. Gracias por aceptar. Gracias. Procedo a presentar mis diapositivas. Es un gran placer estar aquí y muchísimas gracias por esta invitación. Nosotros realmente estamos esforzándonos mucho para limitar la propagación de la COVID-19 dentro de los centros de salud en Brasil. Quisiera hablarles acerca de las especificidades del lugar en donde yo trabajo. Antes de eso, quisiera decirles que no tengo ningún conflicto de interés ni relación financiera por declarar. Los objetivos de mi presentación son describir la situación de la COVID-19 en Brasil y la amenaza que esta supone para los hospitales y también presentarles la estrategia de lo que hemos hecho para la capacitación de los hospitales en Brasil en lo que respecta a limitar la propagación de la COVID-19 en los hospitales. Bueno, sabemos que Brasil es un país enorme con más de 200 millones de habitantes, 205 millones para ser preciso, y contamos con 6.500 hospitales distribuidos en 4.000 ciudades. Sao Paulo es un país dentro de este país y luego también tenemos una zona del norte del país que es como otro país aparte porque es como la zona menos desarrollada. Y el otro país que tenemos dentro del país es el Amazonas. Tenemos actualmente 14.000 casos, 276.000 casos confirmados y 14.000 muertes. Ya en el estado de Sao Paulo tenemos casi 300.000 casos y en Botucatu tenemos 150.000 habitantes y 625 casos confirmados. 6 de las 16 muertes fueron personas que viven en centros para ancianos y se contagiaron por un cuidador infectado.
Necesitamos enfatizar que nosotros, dentro de la Constitución de 1988, se establece que la salud es un derecho para todos los ciudadanos y una obligación del Estado. Por lo que teóricamente necesitamos tratar a todos de manera gratuita. Sin embargo, en Brasil existe un sistema privado que, digamos, contradice o es una alternativa al sistema nacional, por lo que sistema privado y público cohabitan en el mismo país. Entonces, tuvimos una primera fase de la COVID-19 en la zona metropolitana de Sao Paulo. Vimos que era el epicentro de la COVID-19 en Brasil y fue, digamos, la forma en la que se introdujo la COVID-19 a todo el país y luego se fue propagando. Posteriormente tuvimos una segunda ola en los meses de marzo y abril y vimos que ciertas ciudades con más de 1 millón de habitantes, diferentes ciudades dentro de este estado que fueron también epicentro y eh, fueron el telón de fondo para este contagio comunitario y luego tuvimos una tercera ola y también podemos hablar de una cuarta y una quinta ola que afectó a las municipalidades más pequeñas. Y digamos que esta tercera fase es donde vamos a ver afectaciones en ciertas ciudades, incluyendo la mía. Por lo que estamos adaptando las políticas para restringir que se propague la COVID-19 dentro de los centros de salud. Nuestra ciudad, desde el inicio de la pandemia, ha proporcionado pruebas CPR sin costo y al inicio solamente las personas que presentaban síntomas severos y los trabajadores sanitarios recibían estas pruebas, pero ahora estamos ampliando esta estrategia de pruebas en toda la ciudad para incluir a un mayor número de personas y me parece que con esto vamos a poder limitar que se propague la COVID-19 dentro de mi hospital. Helo aquí. Nosotros estamos en una zona de montañas. Un poco me hace pensar al libro de La montaña mágica de Tomás Mauel. Y a mediados del siglo XX se ocupó muchísimo de la tuberculosis que brotó a mediados del siglo XX, como ya lo comenté. Y es un complejo bastante pequeño. Digamos que tiene una forma de H. No sé si logran ver cómo se forma una H con los diferentes edificios y donde estoy señalando es la zona en donde yo trabajo, es decir, la zona que se ocupa de las infecciones. Vean cómo tenemos ventanales, tenemos corredores muy largos. Y obviamente hubo algunas renovaciones en los últimos años para hacer más moderna esta infraestructura. Bien, nosotros lo que hacemos es hacer una detección preventiva de los trabajadores sanitarios y de los pacientes. Entonces buscamos si tienen o presentan síntomas asociados con la COVID-19. Vamos a identificar las salas de alto riesgo y también vamos a hacer un enfoque colectivo. Por eso es que nosotros hicimos un extensivo el uso de las pruebas PCR y también como un
como un enfoque mucho más centrado en el control y la prevención de las infecciones, lo que hacemos es eh, capacitación. Ok, cuando tenemos un paciente que presenta síntomas, primero les pedimos que llamen a un centro de atención y dependiendo de los síntomas podemos establecer hacia dónde se tienen que dirigir. Nosotros contamos con lugares de referencia. Y es un poco, la estrategia es un poco diferente a cuando se trata, por ejemplo, algún brote de influenza o una vacuna. Bien, entonces, los dirigimos entonces a este centro de detección para los pacientes COVID que está en el cuarto piso y que cuenta con una entrada aislada y un elevador asignado exclusivamente para la detección de la COVID-19. Y para todos los trabajadores del hospital también se hace una detección mediante a un cuestionario para ver si presentan algún síntoma de la COVID-19 y como les habíamos dicho, estamos extendiendo el uso de PCR únicamente con las personas que presentan síntomas. La semana que entra iniciaremos una nueva estrategia porque aún si en nuestra ciudad todavía no hemos llegado al pico de la pandemia, hay muchas personas que necesitan cuidado, cirugía, tratamientos. Y nosotros habíamos cerrado el centro para todos estos tipos de cuidado, pero ahora necesitamos abrir. Entonces, necesitamos establecer una estrategia de admisión a aquellas personas que no presentan ningún síntoma de COVID-19. Primero lo que vamos a hacer es hacer la detección. Si presentan algún síntoma, van directamente al cuarto piso y si no presentan de todas formas, reciben una prueba PCR para poder ser admitidos al hospital y solamente van a tener una admisión si resultan negativos en la prueba PCR o bien son admitidos porque presentan la COVID-19 y necesitan tratamiento específico. En las salas de emergencia hacemos una detección de síntomas de todo paciente y tenemos dos secciones en estas salas de emergencia, pero aún si el paciente no presenta síntomas, vamos a hacer una prueba PCR y dependiendo de los resultados van a ir a una sala de cuidados intensivos o a una sala específica para la COVID-19 en caso de que el resultado fuera positivo. Y digamos que esta será la política que vamos a establecer a partir de la semana que entra. Y con esto esperamos limitar el riesgo de propagar la COVID-19 dentro del hospital. Los trabajadores sanitarios, ¿qué hacemos con ellos? Hemos estandarizado el uso de las pruebas PCR. Nosotros utilizamos la encuesta de saliva y vamos a ver cuáles son los resultados, si positivos o negativos. Reciben entonces esta prueba y vamos a hacer intervalos de pruebas. Cuando el resultado es negativo, entonces se van al sector negativo. Cuando el resultado es positivo, hacen una prueba individual y dependiendo de los resultados puede ser negativo o positivo. Entonces, si es positivo, les pedimos que se vayan de cuarentena 14 días y si el resultado es negativo, hacemos un seguimiento diario. Cada semana hacemos una detección para la COVID-19 en las salas exclusivas de COVID-19.
Y entonces ahí implementamos el enfoque IPC, digamos, control y prevención de las infecciones. Entonces, vamos a tener una sala de los resultados positivos, aunque esta no sea una sala designada para la COVID-19, sin embargo, será una zona que será considerada como zona de alto riesgo y vamos a repetir las pruebas en los colegas y vamos a también probar a los pacientes que están en esta zona. Y cada semana, durante 2 semanas, vamos a repetir esta prueba hasta que esta unidad no sea considerada como una unidad de alto riesgo de la COVID-19. Entonces vamos a hacer el enfoque grupal de detección y luego haremos también pruebas individuales. Aquí tenemos diferentes colores asignados para los meses y que demuestran las infecciones de la COVID-19 entre los trabajadores sanitarios. Podemos decir que hasta el momento no podemos considerar contar con un brote dentro del centro de salud. Y también a pesar de que ustedes están viendo los puntos, algunos puntos del mismo color que se ven juntos, sí, se ven juntos, pero no están asociados y además los casos fueron detectados con un desfase, es decir, con 2 o 3 semanas de diferencia. Entonces, no hay ninguna relación entre estos trabajadores sanitario. No sé, por aquí era un trabajador sanitario que trabaja en otro hospital o un repartidor, etcétera. Por lo que insistimos que no hay una asociación entre los casos. Y por ende, nosotros vamos a seguir haciendo el cuidado y la capacitación para la COVID-19. Actualmente tenemos un tutorial en línea para saber cuáles son las precauciones que se deben observar para el aislamiento de casos sospechosos y casos confirmados, es decir, tenemos videos que hemos subido a YouTube que están disponibles en línea para que sepan cómo ponerse el equipo de protección personal, cuál es la higiene de manos adecuada, cuáles son las políticas para prevenir la propagación de la COVID-19. Entonces son varios videos y se los presentamos todo el tiempo y de manera repetida a los trabajadores sanitarios y ellos están obligados de ver repetidamente estos videos porque es parte de su capacitación continua y es importante que no olviden ningún detalle. En la encuesta se habló acerca de cómo manejan a los visitantes y a los cuidadores. Y podemos decirles que en mi hospital está prohibida la visita. Aquí pueden ver nuestra estrategia que usamos. Nosotros les hemos dado tabletas a muchos de los pacientes para que entonces puedan contactarse remotamente con sus familiares y mantenerse comunicado. Y sabemos que hoy en día todos tienen un teléfono inteligente, entonces hay formas para lograr que se establezca una comunicación remota entre los pacientes y sus familiares. Entonces, ya sea que ellos cuenten con su celular o nosotros les damos las tabletas. Aquí tenemos una sala de presión negativa. Desafortunadamente, solamente contamos con 2 salas y estas 2 salas las usamos para la tuberculosis. El sistema lo desarrolló Embraer, como ustedes saben, es la industria aeronáutica, perdónenme, en Brasil. Y ellos nos donaron este sistema para generar presión negativa en 10 salas. Y ahora están planeando donar 30 más.
Ahora vamos a contar con 30 salas de presión negativa. Y como habíamos dicho, hasta el momento no consideramos contar con ningún brote de la COVID-19 entre los trabajadores sanitarios. Hacemos vigilancia activa, muy intensa, y hasta la fecha podemos decir que no contamos con ningún brote dentro del hospital. Comentario final. Todo el mundo está tratando de encontrar las pruebas de la COVID-19 y algo que yo siempre digo es, independientemente de cuánto oremos, pues por el momento no contamos con la certeza, ninguna certeza sobre la COVID-19. Y básicamente esta gráfica demuestra una ideología que realmente nosotros nunca podemos estar ciertos de saberlo absolutamente todo. Lo que nosotros podemos hacer es tratar de reducir la incertidumbre para poder tener un cierto control, es decir, contar con una respuesta tecnológica, contar con estrategia y etcétera, etcétera. Hace unas semanas mandé una carta al Centro de Control de Epidemiología diciéndoles sobre alguna revisión de pares que se había hecho un poco de forma rápida y descuidada. Y les prevení acerca del hecho de que se tiene que hacer como una revisión de pares mucho más honda, porque necesitamos estar seguros de que estamos haciendo las cosas de forma correcta, porque si estamos haciendo las cosas erróneas, necesitamos detener y volver a empezar todo. Para entonces debemos de retomar la idea de la ciencia de la emergencia y empezar con pequeños pasos. He aquí las referencias que utilicé para preparar esta presentación y como ustedes van a recibir una copia de mi presentación, pues podrán usarla para su propia investigación. Muchas gracias de haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes mi experiencia. Muchas gracias, Carlos, por esta maravillosa presentación. Me complace muchísimo ahora presentarles a nuestra siguiente oradora, la doctora Namita Yagi. Ella es presidente para el Centro de Prevención y Control de las Enfermedades en India. También trabaja en el Hospital de Arte en Gurgaon, Haryana, India. También forma parte de la Sociedad de Médicos en India y la Sociedad India de Prevención y Control de las Infecciones. Recibió el Premio de Excelencia sobre la higiene de manos en la región Asia-Pacífico por parte de la OMS. Doctor, es un gran placer contar con su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Caroline, por esta maravillosa presentación. Es un placer estar aquí con ustedes y ser parte de esta serie de seminarios en línea. Agradezco a Carolina, a Fernanda, por realmente la coordinación de este centro. Hoy les voy a hablar acerca de las estrategias prácticas que hemos usado en nuestro hospital en la capital de India, en Delhi. Permítame preparar
todo para poder compartir mi presentación con ustedes. El tema de mi presentación de hoy es reducir la propagación de la COVID-19 dentro de los hospitales. Nosotros estamos, bueno, yo trabajo en un hospital que cuenta con más de 400 camas para el cuidado terciario, está con en tecnología de punta y es un hospital de varias especialidades. Tenemos 12 centros de excelencia, contamos también con como habíamos ya mencionado, este hospital ha recibido muchísimos premios. También debo declarar que no tengo ninguna relación financiera o comercial con ninguna de las entidades. Y también decirles como advertencia que hemos preparado materiales con base en las recomendaciones de la OMS, CDC, APSIC, pero evidentemente, pues todo esto es algo que nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha, por ende nosotros debemos revisar todos los materiales que hemos publicado porque sabemos muy poco con respecto a esta enfermedad. El objetivo de mi presentación es hablarles sobre la estrategia que hemos implementado para limitar que dentro de los centros de salud, hospital, clínica, etcétera, se propague la COVID-19. Les vamos a explicar entonces la estadística de la COVID-19 en India hasta el día de hoy. También presentarles la preparación en India y también las estrategias que se han tomado para limitar que se propague la COVID-19 dentro de los centros de salud. El 2 de julio de 2020. ¿Cómo estamos el día de hoy? Pues en el mundo ya llegamos a más de 10 millones de casos, es decir, un 13% de la población, es decir, 7.800 millones de personas afectadas, con más de 90,000 trabajadores sanitarios infectados, con más de 5 millones de muertes y con más de 6 millones o con una tasa de recuperación del 6%. En India tenemos casos confirmados que representan el 0.04% de la población, es de 1.300 millones. Sabemos que el 60% de los trabajadores, de los casos de la COVID-19 son de personas menores a los 60 años de edad. Sabemos que India tiene una población mayoritariamente joven. Tenemos el 0.33% de los trabajadores sanitarios infectados y tenemos un porcentaje del 2.27 casos activos, 3.59 casos de recuperación y tenemos 17,848 muertes. Y aquí vemos los diferentes estados en donde se cuentan con hospitales y los casos por región. 89,000 Delhi, Uttar 24,000, Gujarat 33,000, Maharashtra 1,800,000 o más. Y tenemos también Gurajón, tenemos más de 5,000 casos confirmados. El gobierno de India intervino rápidamente y tomó muchos pasos proactivos para prevenir y para poder dar una respuesta para la COVID-19. Y hicimos muchísimas estrategias desde el inicio. Por ejemplo, establecimos una cuarentena desde el 25 de marzo, es decir, 68 días, que duró hasta el 31 de mayo. También tuvimos un paquete de apoyo de emergencia. También convertimos centros para que sean exclusivos de la COVID-19. Por ejemplo, los centros de cuidado COVID-19, también tenemos centros de salud COVID-19 y clínicas COVID-19. El hospital de Artemis es un hospital privado con 400 camas y con 16 camas para los cuidados intensivos de la COVID-19.
También pudimos establecer varios laboratorios para las pruebas de la COVID-19. Contamos con un total de 1,047 laboratorios. Laboratorios gubernamentales son 760 y los privados son 287. Y por último, el gobierno creó esta maravillosa aplicación que se llama Aroga Setu. Aroga significa en sánscrito estar libre de toda enfermedad. El 10% de la población está usando esta aplicación y con esta aplicación ellos saben, por ejemplo, las últimas cifras, actualizaciones sobre la COVID-19, pero también a qué hospitales pueden dirigirse en caso de presentar algún síntoma de la COVID-19. Y también tenemos algunas guías y también directrices establecidos por hospitales, como por ejemplo la seguridad de los trabajadores sanitarios, la limpieza del ambiente, higiene, las estaciones de higiene. Nosotros contamos con una entrada aparte, separada para los visitantes. Y nosotros desde el inicio restringimos la entrada de los visitantes y limitamos el ingreso a una persona por paciente. Y aquí pueden ver cómo nosotros tenemos los anuncios que dejamos a la entrada de los hospitales y en zonas estratégicas, en donde siempre decimos que no se permite la entrada de visitante y que solamente una persona por paciente será permitida. Y aquí ven cómo hacemos la detección, usamos el termómetro, también hacemos esta detección mediante un cuestionario, establecemos la distanciación social y establecemos también la higiene de manos obligatoria. Contamos con materiales de educación y capacitación, anuncios para que la gente sepa exactamente cómo usar adecuadamente las mascarillas, la protección facial, cómo llevar a cabo la higiene de manos, cómo mantener la distancia social. Y tenemos folletos educativos que les damos a los visitantes sobre, por ejemplo, el contacto de las superficies, la higiene de manos y la interacción con el paciente. Todos estos materiales son para la gestión de los pacientes ambulatorios. Por ejemplo, tenemos una plataforma para consulta en línea, un centro de ayuda a coronavirus establecido para la población. También se puede hacer una consulta en línea. Y también damos información con respecto a cómo identificar síntomas COVID y entre ellos cuáles serían casos severos y cuáles serían síntomas severos o no. Nosotros tenemos establecido diferentes zonas, tenemos un código de colores para el hospital. Tenemos la zona verde, la zona naranja, la zona roja y la zona amarilla. En la zona verde se tiene que observar higiene de manos, distancia social, pero aquí no hay ningún riesgo de COVID-19. Si una persona se sospecha que tiene la COVID-19, está confirmada de contar con la COVID-19, etcétera, vamos a pasarla a la zona naranja, eh, donde se cuentan con todas las precauciones y no mezclamos las zonas en lo absoluto en los hospitales. Y cuando tenemos una confirmación de un caso, los mandamos directamente a la zona de la COVID-19, siempre usando mascarilla y usando las precauciones de control de la prevención y control y prevención de las infecciones. Los pacientes que llegaban a la clínica de fiebre, si tenían casos muy ligeros, se les reenviaba a casa, se les dan
informaciones necesarias, les pedimos que se queden en casa. Si presentan una fiebre grave, entonces les damos una mascarilla y los dejamos ingresar en la zona específica para la COVID-19. Tenemos estrategias de pruebas también para la COVID-19. Contamos con una prueba de detección de antígenos, es una prueba rápida, eh, que realmente con un hisopo se hace rápidamente la prueba y se cuentan con resultados en un máximo de 30 minutos. También contamos con una aplicación sobre la prueba PCR y donde todos nosotros podemos hacer recolección de datos y compartirlas con el gobierno. Los pacientes hospitalizados buscamos que no sean un riesgo de contagio a otros pacientes y a los trabajadores sanitarios. Entonces ellos tienen una entrada específica, tienen que respetar las zonas. Hemos establecido las directrices que nos ha dictado la OMS. Hay que hacer una autoevaluación de los trabajadores sanitarios. Ellos mismos tienen que estar viendo que no cuenten con los síntomas. Y siempre los alentamos a que reporten los síntomas porque sabemos que los trabajadores sanitarios podrían contagiarse en la comunidad, entonces ellos deben de decir tempranamente cuento con estos síntomas para, por ende, limitar el contagio entre los trabajadores sanitarios. Nosotros usamos las directrices del Ministerio de Salud de India. Como Carlos ha dicho, nosotros hemos visto que los trabajadores sanitarios que más se han contagiado son los que estaban en las zonas naranjas y rojas y la mayoría se han contagiado en la comunidad, por ejemplo, uno que estaba afuera en un centro comercial o un supermercado y se agachó para ayudar a una anciana que estaba encorvada y así se contagió. Nosotros seguimos dando capacitación en línea, en las salas de pacientes, sobre seguridad, el uso, cómo ponerse y quitarse el equipo de protección, cómo manejar alimentos y bebidas, etcétera. Aquí también hacemos simulacros. Nosotros hicimos un simulacro para la preparación de la COVID-19, aun cuando todavía no teníamos un brote ni casos de COVID-19 en India. Esta es la lucha que hemos llevado ante la COVID-19 en nuestro hospital. Nosotros emitimos una alerta el 20 de enero, hicimos capacitación el 27 de enero. Este es el equipo de prevención y control de las infecciones. Y nosotros tenemos un lema que es Juntos lucharemos contra la COVID-19. Gracias, doctora. Muy buena presentación. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que nos hicieron llegar preguntas. Doctor Michael, ¿puede contestar a esta pregunta? ¿Cuáles son las consideraciones para los visitantes infectados de la COVID-19? ¿Los miembros de la familia deberían de considerarlos como cuidadores? ¿Y cuáles son las políticas para los cuidadores que ya cuentan con una infección de la COVID-19? Resumiré lo que hacemos en nuestro hospital rápidamente. Si ya contamos con visitantes que fueron infectados de la COVID-19, se perdió el audio. Se perdió el audio.
Se perdió el audio. El doctor no nos puede escuchar y no lo podemos escuchar. No lo podemos escuchar, doctor. No escuchamos nada de lo que dijo. No sé qué hice, pero apagué automáticamente mi micrófono. Cualquiera que ya haya tenido una infección, se establece que es una persona no infecciosa. Los cuidadores necesitan recibir prueba. Nosotros seguimos los protocolos de los Centros de Detección de las Enfermedades de los Estados Unidos. Si nosotros vemos que la prueba es negativa, hacemos una segunda prueba para tener la confirmación de que es negativo. Y en ese caso, si estos cuidadores son importantes para nosotros, por ejemplo, serían los padres de algún paciente niño. Y nosotros no usamos las pruebas de anticuerpos para hacer ningún tipo de diferenciación, ni establecemos el ingreso o la admisión en base a los resultados de las pruebas serológicas. Y lo hacemos así porque no sabemos mucho todavía con respecto a la COVID-19 y sabemos que muchas pruebas serológicas no son confiables desde nuestra perspectiva. Visitante, cuidador, el trato es el mismo y nosotros queremos saber que ellos están usando el equipo de protección adecuado, independientemente de que sean casos positivos, negativos, hayan estado contagiados o no. Em, no hacemos ninguna prioridad independientemente de que una persona hubiera ya sido contagiada de la COVID-19 o no, cuando son visitantes o cuidadores. Los tratamos igual y ambos usan equipo de protección personal. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Pasaré a la segunda pregunta entonces. Doctora Miriam, estamos enfrentando una falta de personal sanitario y entonces, por ende, estamos subcontratando personal sanitario. Ellos están en riesgo de tener ya un contagio y, por ende, propagar el contagio dentro de los hospitales. Bueno, sí suponen un riesgo. Si estudiamos los datos que muestran que las personas con menos experiencia son un riesgo mayor en lo que respecta a las infecciones, sí, el contratar a personas que tienen poca experiencia significaría que estamos ingresando la COVID-19, pero podemos minimizar este riesgo gracias a la capacitación, la mentoría a lo largo de su contrato temporal con el centro de salud. Pasamos a la tercera pregunta para el doctor Carlos Fortaleza. ¿Cuál es la política que ustedes establecen para para la admisión de pacientes y cuidadores?
Más que hablar de la política nacional, si nos pudiera hablar de la política de su hospital. Pues, realmente no contamos con una política nacional. Si recordamos, el presidente mismo dijo que las mascarillas no servían para absolutamente nada. Y Y por eso podemos decir que, somos los Estados Unidos del Brasil, en el sentido que cada estado es independiente, autónomo, y cada uno tiene su propia política y se ha realmente ocupado de establecerlas con base a la realidad de sus habitantes. Por supuesto que cada estado ha establecido su propia regla en lo que respecta al uso de mascarillas, equipo de protección, etcétera. Nosotros en nuestro hospital obligamos a todo trabajador sanitario al uso de las mascarillas clínicas, quirúrgicas, y el uso de las mascarillas N95 cuando se están haciendo en las áreas de cuidados intensivos, sobre todo cuando hay un uso eh, de algún tratamiento aerolizante. A las personas que visitan a los pacientes les damos también mascarillas. El tema de los cuidadores es importante. Ayer estuve en el turno de noche. De hecho, no me he ido a casa, me conecté directamente después de mi turno. Y tuvimos ayer una situación de un joven de 15 años que era un caso confirmado de la COVID-19, pero él no quería estar solo en el hospital y quería absolutamente contar con la presencia de su madre, por lo que a la madre le dimos equipo de protección personal para que pudiera ingresar y darle el apoyo moral al paciente. Y lo que hacemos es realmente alinearnos a las normas del estado de Sao Paulo. Gracias por darnos esta visión transparente de la situación en Brasil y gracias por aportar un ejemplo de lo que sucede en la institución. La siguiente pregunta es para la doctora Namita Yaga. ¿Qué estrategias podemos usar para limitar la propagación de la COVID-19 en los centros de cuidado primario? Es una pregunta importante. Tenemos muchas medidas dentro de nuestro hospital, pero de pronto olvidamos las clínicas, los centros de salud, las farmacias, etcétera. Y sí debemos limitar que las infecciones ingresen por estas áreas. Los principios son los mismos. Primero, limitar el número de personas que ingresan a estos lugares, contar con métodos alternativos para poder atender a estas personas, consultas en línea, evitar hablar directamente con la persona, limitar el número de personas que ingresan en los centros. Ponemos también algunas barreras físicas como las micas o algún ventanal para poder evitar el contagio. Usar también las aplicaciones y las consultas en líneas antes de que ingresen al centro de salud, durante y después. Antes de ingresar a cualquier centro, los visitantes, los cuidadores, los pacientes deben usar mascarilla, es decir, todos necesitan usar mascarilla porque no sabemos quién está infectado o no, porque sabemos además que contamos con una población asintomática del más del 40%.
Después, podemos usar el triaje en caso de que la persona insista en que tiene que entrar al hospital para detectar si tiene algún síntoma, respiratorio. Y como decíamos también, solamente una persona por paciente para no tener a 3 personas diferentes que visitan a 3 pacientes en la misma sala. El personal sanitario debe usar un equipo de protección completo cuando están en contacto directo con el paciente. También les damos instrucciones de cómo usar la careta o protección facial o quizás hacer examinaciones por detrás del paciente para no estar cara a cara. Cuando un paciente es dado de alta, se le puede dar seguimiento por teléfono y seguir con la educación continua a través de todos estos medios remotos. Gracias, doctora Yagi. La siguiente pregunta, bueno, más bien le voy a hacer la palabra a la doctora Caroline Henry, quien va a seguir con esta sesión de preguntas. Esta pregunta también va para Namita Yagi. Los hospitales de cuidados agudos, ¿cómo pueden mantener las actividades de prevención y control de las infecciones? ¿Y cómo pueden ustedes ayudar a los trabajadores sanitarios a vencer el miedo de presentarse a trabajar? Es un problema para todos. Sabemos que es un trabajo riesgoso, por lo que necesitamos apoyar a estos trabajadores sanitarios, motivarlos, que se den cuenta del valor de lo que están haciendo, que se den cuenta que le están haciendo bien al mundo entero. Sabemos que no es un trabajo muy agradable, pero realmente estamos experimentando y estamos siendo parte de la historia de esta pandemia, por lo que como trabajadores sanitarios debemos de sentirnos honrados de estar en la línea de frente. ¿Cómo los motivamos? El liderazgo es muy importante. Nuestro presidente, por ejemplo, se dirigió a todo el hospital y motivó a los trabajadores sanitarios y los hizo sentir especiales, sobre todo al equipo de prevención y control de las infecciones. Además, debería decir que deberían de contar con un equipo robusto de prevención y control de las infecciones. También alentamos a los trabajadores sanitarios a hacer preguntas, buscamos dar seguimiento en el uso del equipo de protección personal para estar seguros de que lo están utilizando de la forma correcta. Buscamos también incentivarlos, hacemos reconocimiento. Tuvimos, por ejemplo, a veces reducción salarial. Pero yo creo que hoy en día el mejorar su salario sería un incentivo que los haría sentir importante. Y luego también garantizar a estos trabajadores sanitarios y decirles si algo les sucede a ustedes, nosotros estamos aquí para apoyarlos. Por ejemplo, tuvimos un trabajador sanitario que tenía la COVID-19 y la directora de nuestro hospital estuvo cuidándolo, le estuvo contactando en línea, se aseguró que le estuviera bien, que no le faltara absolutamente nada. El contar con políticas adecuadas y que son claras y que se les comunica constantemente al trabajador sanitario puede hacer mucho. Muy buenas sugerencias. Gracias. ¿Algún otro panelista que quisiera complementar lo que se dijo? O quizá que cuenten con otras estrategias para mantener alentados y motivados a los trabajadores sanitarios. Estoy de acuerdo con lo que dijo la doctora Namita.
Yo creo que todos recordamos el primer día que escuchamos acerca de esta enfermedad que era completamente nueva para nosotros y todos teníamos miedo en el hospital, todo el mundo estaba espantado. Teníamos preparaciones, pero nada que tenía que ver con la realidad y como, bueno, por la tele podíamos ver lo que sucedía en Italia y obviamente veíamos lo que les estaba pasando a ellos, nos sentíamos muy estresados. Lo primero es actuar. Entonces establecimos un equipo compuesto de especialistas, doctores, etcétera, para poder mitigar los miedos y demostrarles que ellos estaban en control, es decir, ellos son los que están usando el equipo de protección. Primero, hacer que los que establecen las políticas, hacerles ver que ellos también están usando o están llevando a cabo las políticas en las que ellos participaron. Y es un trabajo continuo. A mí me gustaría agregar algo más. Como dijo Michael, nuestro equipo de control y prevención de las infecciones, mantenemos una comunicación constante con ellos, hemos creado grupos WhatsApp con ellos y sabemos que puede ser un poco estresante porque es demasiada información, demasiados grupos, etcétera, pero sin embargo puede ayudarles a ellos porque juntos como hospital hemos innovado y también, por ejemplo, nos servimos de estos medios para celebrar el Día de la Enfermera, el Día de X, Y o Z, todo vinculado con salud, trabajadores sanitarios, etcétera. Y obviamente con esto hacemos reuniones virtuales en donde todos nos motivamos y nos mantenemos informados y comunicados. ¿Alguien más? Adelante, Miriam, le cedo la palabra. Lo que dijo Michael es muy interesante. Nosotros hicimos visitas diarias a las zonas, cada una de las zonas en el primer mes de la pandemia. Y hablamos con las personas, hicimos lluvia de ideas, porque obviamente había mucho miedo, sobre todo en las zonas no específicas de la COVID-19. Y entonces estas charlas diarias, estas visitas diarias fueron bien recibidas por todos los trabajadores sanitarios y ayudó mucho. Estrategias muy buenas, muy importantes. Carlos, usted quería decir algo. Sabemos que los trabajadores sanitarios se preocupan muchísimo más acerca de la salud del paciente, la salud de ellos mismos. Nosotros sentimos que el apoyo psicológico es necesario, es muy importante, sobre todo si tuviéramos a un trabajador sanitario que resultó positivo, sabemos que va a estar más vulnerable y, y por eso nosotros debemos apoyarle. Y debemos de trabajar en diferentes frentes al paciente, el paciente que nos da mucha información, es como un libro abierto en lo que respecta a las enfermedades infecciosas. Y luego están los trabajadores sanitarios que tienen otro universo aparte, etcétera. Entonces, cada uno es un frente para nosotros y debemos cuidar todos los frentes. Y esta idea es para complementar lo que dijeron los oradores que me antecedieron. La siguiente pregunta va,
¿Cómo hacen, cuando tienen un visitante que va, que, van mucho a las comunidades y regresan mucho a los, hospitales? Nosotros limitamos la visita a una persona y cuando llega un cuidador al hospital, tenemos el sistema de detección, una estación de detección. Les preguntamos si tienen síntomas, si han tenido síntomas en los últimos días, medimos la temperatura, necesitan usar mascarilla quirúrgica para poder ingresar al hospital y necesitan dirigirse directamente a la sala del paciente. No pueden estar caminando y paseándose por el hospital, se tienen que mantener dentro de la sala del paciente y el hospital se ocupa de alimentar tanto al paciente como al cuidador para evitar que el cuidador se esté paseando por los pasillos del hospital. Le decimos al paciente que no elija un cuidador que tenga ningún factor de riesgo, por ejemplo, mayor de 65 años o que tenga alguna comunidad que podría hacer que se complicara la enfermedad en caso de ser contagiada. ¿Alguien más que quisiera complementar? ¿Cuáles son los lineamientos directrices que se les da a los cuidadores y a los visitantes que van y vienen entre hospital y comunidad? Lo que dijo Miriam es muy importante, que no se muevan por todo el hospital. Pero sabemos que estas personas regresan a esa comunidad, van al hospital y yo creo que la educación es algo que es muy importante porque ellos necesitan ser conscientes. Por ejemplo, conforme salen del hospital, tienen que limpiarse las manos. Cuando están en la comunidad, ellos no deben de ser un vector de transmisión, deben mantenerse aislados cuando regresan a su casa, por ejemplo, cambiarse la ropa completamente, acostumbrarse a usar la mascarilla, no estarse juntando con las personas. Y lo mejor realmente es, si pudieran quedarse en el hospital, sería ideal. Sabemos que no todos pueden, pero lo ideal sería que se quedaran en el hospital. También nosotros tenemos zonas de contención en los hospitales y cuando nosotros identificamos que los trabajadores sanitarios vienen de zonas epicentro de la pandemia, entonces ya no les permitimos que ingresen a las instalaciones, a menos de que ellos acepten quedarse dentro del hospital. Gracias. Tenemos muchísimas preguntas y no contamos con el tiempo de responderlas todas. Sin embargo, sí podemos tomar unas más, algunitas más. Esta pregunta va para el doctor Michael Borg. ¿Cuáles son las estrategias de detección que utilizan entre los visitadores y los trabajadores sanitarios? Sobre todo personas que vienen de zonas que son epicentros de la epidemia. Detección. Tenemos dos métodos. Ya sabemos que es la metodología simple o, digamos, teórica o la práctica. Seguimos todos los puntos que ustedes mencionaron, detección de los visitantes cuando ingresan en los hospitales, temperatura, síntomas COVID-19, indicarles hacia dónde se tienen que dirigir en caso de que presenten síntomas de COVID-19. Y es algo que hacemos a pesar de que todavía no tenemos un brote significativo en nuestro país.
Cuando tenemos un caso positivo, hacemos una detección más honda. Nosotros hacemos cuestionarios, a nuestro personal no les hacemos una detección profunda, pero contamos con herramientas para que ellos mismos hagan su propia detección. Mantenemos campañas de información para alentar a todos los trabajadores sanitarios para que ellos puedan comentar abiertamente en caso de que ellos vean o detecten que cuentan o presentan síntomas de la COVID-19 y en algún momento a partir del brote, es decir, en los últimos 3 meses hemos recibido muchos trabajadores sanitarios e incluso cuando se sienten mentalmente mal, pueden ir a este centro, pedir ayuda, pedir apoyo. Los pacientes también reciben detección independientemente de que quieran ser admitidos como pacientes hospitalizados o sean pacientes ambulatorios. Sabemos que tenemos que evitar el contacto con los pacientes, eso es algo que es muy importante. Entonces, y también damos seguimiento de contactos para poder comunicar a las personas cuando tenemos un caso confirmado, para que sepamos quiénes estarían expuestos y seguimos obviamente las definiciones de los centros CDC en los Estados Unidos y por ende las personas deben de mantenerse en cuarentena. Entonces seguimos las precauciones establecidas. Creo que hemos manejado bastante bien. Y nosotros vemos que hay una prevalencia de casos del 4% en nuestros hospitales, lo que significa que las políticas van funcionando bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro panelista que quisiera agregar algo sobre las estrategias de detección con los trabajadores sanitarios? ¿Y cuáles son las estrategias para los visitantes y cuidadores? Miriam, ¿tiene algo que agregar? ¿O quisiera usted responder esa pregunta sobre las pruebas que se les hacen a los visitantes? No escuché la pregunta, si me la puede repetir. ¿Cómo hacen las pruebas con los visitantes? Por ejemplo, cuando nosotros no hacemos pruebas en los visitantes. Nosotros implementamos el uso universal de las mascarillas y no permitimos que las personas que tengan síntomas ingresen, aun si son visitantes. Nosotros hemos hecho o establecido un porcentaje de visitantes por paciente y le damos seguimiento. No queremos que este porcentaje sea mayor a 1.1. A veces hemos visto que llega a 1.6 y entonces ahí intervenimos, pero no hacemos pruebas. Gracias de nuevo a todos. Todas las presentaciones y las explicaciones han sido muy interesantes. Hemos llegado desafortunadamente al final de nuestra sesión. No vamos a poder entonces tomar el resto de las preguntas. El debate ha sido maravilloso. Le cedo ahora la palabra a Fernanda para que pueda hacer el cierre formal de este seminario. Gracias, Carolina. El tema de la siguiente semana será consideraciones operativas para
optimizar el equipo de protección personal durante la COVID-19. Muchas gracias a todos y les doy los recordatorios de siempre. Los créditos CMI eh, ya está en el recuadro, en el chat, el enlace para que ustedes puedan solicitar sus créditos. Van a recibir un certificado y una atestación o certificado de participación. Recuerden que nosotros tenemos un correo semanal del proyecto ECO y en este ustedes van a recibir una copia del... de las presentaciones. Los correos se envían todos los domingos y todos los jueves. Ya les hablamos del tema del seminario de la semana que entra. Este es un tema importante puesto que tenemos escasez de equipo de protección personal. Los horarios son los mismos. Y recuerden que van a recibir la invitación para la sesión de la siguiente semana. Entonces recuerden, los anuncios, los correos electrónicos se envían todos los domingos y todos los jueves. Muchas gracias a todos por su participación y les deseamos un muy buen día, resto del día o resto de la noche. Gracias.